Chicos de segundo año, buenos días. Hoy os he preparado una clase sobre las subordinadas causales y las subordinadas finales. Los chicos del segundo A ya vieron esta mañana esta presentación durante una clase en directo, pero como tuvimos un montón de problemas debido a mi conexión, vuelvo a repetirla para todos. Entonces, segundo A y segundo B, a pesar de que la diapositiva diga solo segundo A. Subordinadas causales y subordinadas finales son entre las más sencillas que componen el análisis del periodo en la lengua española, porque no podéis en estas subordinadas tener confusión ni tampoco hacerla entre indicativo y subjuntivo. Vamos a ver cómo funcionan y cómo difieren entre sí, y sobre todo cuál es el modo verbal que se utiliza en cada una de las dos. Las subordinadas causales son introducidas por estas conjunciones. Las más utilizadas son porque. Cuidado, es porque, no por qué. ¿Por qué? Es interrogativo. Porque, conjunción causal. Como, dado que, puesto que y ya que. Que tengan cuidado con la conjunción como, porque en español puede tener varios valores distintos. Entre ellos puede ser causal, como en este caso que vamos a ver, temporal, con el significado de non appena italiano, modal o también condicional. Entonces, todas las veces que van a encontrar la conjunción como, que presten atención, porque es bastante complicado su uso. Estas conjunciones expresan la causa o el motivo de lo que se dice en la frase principal. Que tengan cuidado porque la colocación de todas estas conjunciones en la estructura de la frase sigue reglas bien definidas. No podéis colocar indiferentemente la subordinada causal antes o después de la principal, sino que tenéis que seguir estas reglas que vamos a ver ahora. ¿Dónde se colocan las conjunciones causales? La conjunción porque va siempre después de la principal. Entonces, si utilizamos esta para introducir una causa, antes le colocamos la principal y luego la subordinada causal. Como en este ejemplo, el suelo está mojado porque llueve, como in italiano. Il terreno è bagnato perché piove. Como la conjunción causal como va siempre antes de la principal. Cuando tiene valor causal, ¿cómo podéis traducirlo con el italiano siccome? Miren el ejemplo. Como llueve, el suelo está mojado. Siccome piove, dato che piove, il terreno è bagnato. Las conjunciones que sobran, es decir, dado que, puesto que y ya que, pueden ir indiferentemente antes o después de la principal. Entonces podéis tener esta doble estructura. Dado que llueve, el suelo está mojado, o el suelo está mojado dado che llueve. Visto che piove, il terreno è bagnato, il terreno è bagnato visto che piove. Con respecto al uso del tiempo del modo verbal que se necesita en la subordinada causal, las causales van siempre con indicativo, tal como en italiano.
Esto por una razón muy sencilla, porque la causa de una acción siempre es cierta. Por lo tanto, indicativo, que es el modo de la realidad. En alternativa, podéis tener el uso del infinitivo regido por la preposición por. Cuidado, no porque, sino solo por. Esto es posible, además que en unos casos menores que luego vamos a ver, solo si los sujetos de la principal y de la subordinada coinciden. Observen esta frase: he sacado un 3 por no haber estudiato espagnolo. Ho preso 3 per non aver studiato spagnolo. Los sujetos coinciden porque yo he sacado un 3 y yo no he estudiado español. La otra vertiente de las subordinadas causales son las subordinadas finales, en las que se expresa no la causa, sino el objetivo o la finalidad de una acción. Las conjunciones finales más utilizadas en español son para qué, cuidado, no confundan por qué con para qué, a fin de qué y a qué. Esta última, sin embargo, se utiliza principalmente en la expresión oral. Además, se pueden utilizar grupos nominales para introducir la subordinada final, como con el fin de que o con la intención de que. Las finales, como estaba diciendo antes, expresan la finalidad de lo que se dice en la frase principal. Cuidado, las finales siempre se colocan después de la principal, con la única excepción de para más infinitivo. Esta la podéis colocar también antes de la principal, pero para evitar errores la coloquen siempre después de la principal, así están seguros de que es correcta la estructura de las subordinadas finales. Como nunca sabemos si el objetivo de una acción se va a realizar o no, en las subordinadas finales solo podéis utilizar el subjuntivo. Repito, causales con indicativo, finales con subjuntivo. Que tengan cuidado con este aspecto, ya lo dijimos en clase, lo vuelvo a repetir. El análisis del periodo siempre indica el modo verbal. El tiempo verbal tenéis que deducirlo del tiempo de la principal. Al final de esta clase van a encontrar unos ejercicios que tienen que hacer para la semana que viene. Así, si tenéis dudas o preguntas, vamos a esclarecer antes de que llegue el verano. Ejemplos: te presto mi libro de cocina para que aprendas a cocinar. Todo en presente. Te presto ahora mi libro de cocina para que ahora o después tú aprendas a cocinar. Si esta frase vamos a transferirla en el pasado, tenemos que mudar los dos tiempos verbales, no solo el de la principal, sino también el de la subordinada. Te presté mi libro de cocina para que aprendieras a cocinar. Te presté en el pasado mi libro de cocina para que tú, en aquel momento o en un momento siguiente, aprendieras a cocinar. Entonces, pretérito indefinido en la principal e imperfecto de subjuntivo en la subordinada. Aquí también, si el sujeto de la principal y el sujeto de la subordinada coinciden, podéis utilizar la construcción para, cuidado, para, no por. Entonces, para más infinitivo. Compré
este libro para leerlo durante el verano. Yo compré este libro para que yo lo lea durante el verano. Entonces podéis utilizar en este caso y es aconsejable para más infinitivo. Los ejercicios que tenéis que hacer para el sábado que viene. Estoy hablando del segundo B, porque los chicos del segundo A ya lo han hecho esta mañana en clase. Aquí tenéis 8 frases. De cada una de estas tenéis que indicar si es una frase causal o una frase final. Luego, las 4 frases centrales C, D, E y F pueden ser modificadas utilizando otros tiempos verbales. Os voy a pedir que lo hagan en Classroom. Tendrán todas las indicaciones necesarias en la hoja que va a acompañar la entrega de las tareas de casa. La última frase, la H, está evidenciada en rojo porque representa un caso un poco particular de causales. Mis padres me castigaron por no haber estudiado lo suficiente. Aparentemente, esta frase representa una excepción con respecto a la regla que acabamos de estudiar, según la cual se puede construir la causal con por más infinitivo solo si los sujetos coinciden. Aquí los sujetos no coinciden, porque el sujeto de la principal son mis padres, el sujeto de la subordinada soy yo. Pero estamos en un caso particular. Esta frase es correcta, entonces se puede traducir así al español. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre con los verbos de castigo, de prohibición o de mando. Con estas categorías de verbos, el sujeto lógico de la frase no es la persona que da el castigo, sino la persona que lo sufre. Por lo tanto, el sujeto gramatical de la principal son mis padres, aquí, pero el sujeto lógico soy yo. Por lo tanto, se puede tratar esta subordinada causal como si tuviera, una identità di sujeto. La traduzione italiana sería: i miei genitori mi hanno messo in castigo perché non avevo studiato abbastanza. En español se puede utilizar por más infinitivo. Os voy a entregar en Classroom estos ejercicios para el sábado que viene. Lo repito, solo para los chicos del segundo B y no para los del segundo A. Y os dejo también el enlace para ver este vídeo en YouTube. En el caso de que haya dudas o preguntas, esto vale sea para el segundo A, sea para el segundo B, me escriban, por favor, esta semana o me pidan un encuentro en Google Meet, así lo vamos a esclarecer para todos. Que tengan un buen día y un buen fin de semana.